El rastro de pisadas parecía interminable. Impresiones en la arena húmeda que dejaban en evidencia el largo trayecto recorrido. El suave oleaje no alcanzaba a borrar esas marcas, tampoco lograban borrar su pasado esas paradisíacas costas. En su mente parecían haber transcurrido muchos años desde su improvisado escape. Lo cierto es que habían sido solo meses, pero el tiempo interno se comporta de maneras erráticas en algunas ocasiones, estirando demasiado los momentos difíciles y acortando los buenos. Ya no tenía certeza de en qué día vivía, aunque tampoco le importaba. Un bolso de cuero y la llave de su celda, muestras de buena voluntad de un desconocido. En su interior encontró lo necesario para garantizarse una nueva oportunidad, pero no así su supervivencia. Fueron sus ansias de libertad las que guiaron sus pasos tan lejos de ese maldito lugar. Sin embargo, las palabras que en ese pergamino yacían escritas, serían las que le prevendrían de mirar hacia atrás. Tu padre me perdonó la vida hace ya muchos años. Desde ese entonces los cruces de espadas entre nuestros pueblos han sido interminables. Tantas lágrimas perdidas en el tiempo, tanta sangre derramada por mi acero. Jamás pensé que este día llegaría, en donde me vería obligado a saldar mi deuda. En aquella oportunidad los sureños cuidaron de mí hasta que mis heridas terminaron de cerrar, y luego me enviaron de regreso al norte. Resulté ser el único superviviente de una fallida escaramuza. Cuidaré de tu hijo como si mi vida dependiese de ello. Ahora pertenece a nuestro pueblo. Puedo prometerte que tendrá una buena vida. Si es que estas palabras te otorgan algún tipo de consuelo. Espero estas provisiones te lleven a un destino mejor. Comienza de nuevo. En estos muros solo encontrarás muerte. Jamás regreses. Un techo de juncos. Lo primero que observaba al abrir los ojos cada mañana. Las pequeñas aldeas del sur siempre habían sido tierras salvajes, pobladas por humanos negados al progreso, aborígenes ante los ojos del rey. Sus antiguos compatriotas no podían estar más equivocados, ahora ella lo sabía. Abrazar esa humildad y sencillez la había ayudado a sanar viejas heridas. Esa comunidad le dio otra oportunidad, un nuevo propósito. En varias oportunidades estuvo a punto de lanzar al mar su descolorida pulsera azul, y así dar por cerrado su pasado, pero jamás tuvo el valor. La observaba cada noche y por algún motivo aún sentía el aroma de su bebé en ese deshilachado trozo de tela. En el antiguo imperio, cuando las curanderas confirmaban la futura llegada de un niño a este mundo, la recién constatada madre comenzaba el tejido de una manta, labor que le llevaría los meses siguientes y cuya confección debía estar lista para recibir al pequeño ser en este nuevo mundo. Un primer regalo por parte de su madre que luego le serviría como cobija durante toda su infancia. Más tarde un retazo de esta artesanía solía ser usada como pulsera o tobillera, una decoración que esa madre portaba por el resto de sus días, un símbolo de unión eterna, como lo indicaban las costumbres de su pueblo. Dusta alcanzaba a recordar la pulsera que llevaba su propia madre, una tela trenzada en la muñeca derecha de color rojo furioso, tintura que por alguna razón jamás perdió su coloración con el paso de los años. Según la tradición, el tejido de la manta era más que una forma de mantenerlo lejos del frío, sino que también, además de ser su primer regalo, sería su primera bendición. Hilo blanco solía ser elegido para dotarlo de buena suerte, amarillo abundancia, verde felicidad, y el azul, familia. Aparte de pasar sus días cerca de la aldea, a Dusta le agradaba visitar aquellas viejas tierras a las que alguna vez llamó hogar. Tierras que la habían visto crecer y que con tanto ahínco defendió mientras esos muros aún estuvieron en pie. A 2 días de cabalgata podían encontrarse las ruinas del viejo reino, remanentes de un pasado tumultuoso. La naturaleza intentaba devorar los vestigios de aquella civilización, avergonzada por las atrocidades cometidas en defensa de esos muros. Esta procuraba ocultar cada rastro de ellos, solo que aún no lo conseguía. Esos pilares de fría roca ahora yacían decorados con guirnaldas de enredaderas y cubiertas de vegetación silvestre, tan vivas, como nunca lo habían estado desde su erguimiento. Ya nadie vivía allí, dejando en el olvido las interminables guerras. No más ceremonias al dios del sol, no más sacrificios, no más brujos. Sin embargo, el sol seguía oscilando de un lado a otro de la gran cadena montañosa,
como lo hacía cada año, inclinándose hacia el norte para dejar al viejo reino en sombras, solo para meses más tarde emerger de entre los picos nevados para devolverle esa necesaria calidez a los sureños. No quedaba nada para ella en esas ruinas, solo lamentos lejanos, ecos provenientes del pasado. Sin embargo, había algo que la seguía atrayendo hacia ahí. Como una polilla que cautivada arde entre las llamas, era llamada por una fuerza incomprensible e imposible de ignorar. Fuerza que continuaba arrastrándola hacia ese lugar donde no conseguía más que reabrir viejas heridas. Cuando uno echa raíces tan profundas, le es difícil abandonar un lugar tan familiar, aunque solo queden cenizas de él, pensaba ella. Solo deseaba saciar esas ansias por encontrarse de regreso en un lugar conocido, en algún sitio parecido a un hogar. O tal vez simplemente esas visitas eran una especie de penitencia para Faram, una expiación por haberle fallado al resto. Después de todo, ella se veía como una madre sin hijos que cuidar, así como una capitana sin soldados que comandar. De regreso en su nuevo hogar, ella se ubicaba justo en el extremo del pequeño muelle. Allí los pececillos revoloteaban entre sus pies como luciérnagas en la noche, desplegando un colorido espectáculo bioluminiscente bajo el agua. Cuando el frío comenzaba a amainar, a Dusta le complacía sentarse allí cada tarde y sumergir sus pies en el mar. Entonces los inquietos animalitos comenzaban a rondar bajo la superficie una vez ella se quedaba muy quieta. Aún se sentía llena de energía, era la mejor cazadora de la aldea, y continuaba practicando esgrima con una rústica espada, mediocre comparada con el majestuoso acero que blandía antaño, pero era lo mejor que los aficionados herreros de la aldea habían conseguido fabricar para ella. Su entrenamiento era más que nada por motivos de entretenimiento, sin embargo algo en su interior le hacía notar que su tiempo estaba pasando. Lo apreciaba en su piel, en sus labios, lo sentía en sus dedos. Es el precio a pagar por una vida pacífica, pensaba Faram, pero lo cierto es que poco sabía ella sobre la paz, y menos aún, que de esta quedaba muy poca. La cálida brisa matutina acariciaba su rostro. En esa oportunidad había salido sola en busca de alguna presa para reponer las despensas de la aldea. En cambio, terminó aprovechando ese tiempo para distenderse y meditar en soledad, acompañada solamente por su fiel corcel Milton, así como por el inmenso bosque. Recostada sobre la hierba se permitió disfrutar de aquel pequeño momento, de ese majestuoso festín para sus sentidos. Deleitándose con el aroma de las flores silvestres, el interminable danzar de las sombras que la arboleda proyectaba sobre el suelo, y de la compleja sinfonía de los pájaros, siempre caótica y bella por igual. Pasaron varias horas hasta que su rugiente estómago la trajo de nuevo a la realidad. Tomó las riendas de su montura y se dispuso a regresar con los frutos recolectados. No habría carne esa noche sobre la mesa. Lo cierto es que el burbujeo en sus tripas terminó siendo más bien un oscuro presagio, pues a lo lejos una columna de humo negro se elevaba ominosa, tan alta que separaba el horizonte en dos. Algo pasaba en la aldea más cercana y la excapitana temía por la seguridad de los suyos. La situación era preocupante, pero la magnitud de la amenaza venidera no era esperada por nadie. Esa nefasta tarde llegarían unos pocos ancianos desde el este, portadores de malos augurios y pésimas noticias. Su pacífica aldea había sido atacada por una hueste de hombres a caballo. Dusta reconoció en el acto la procedencia de los invasores mientras el magullado chamán describía sus armaduras y estandartes. Una presión en el estómago la llenó de preocupación y le trajo de regreso olvidadas angustias, traumáticos recuerdos que había logrado enterrar después de mucho tiempo. Les brindaron cobijo a los desconsolados visitantes, un brebaje caliente, y una cama confortable, pero nada podía en ese momento apagar los sollozos de esos sobrevivientes. La sangre de los hombres alimentaba aquella sedienta tierra, los niños y las mujeres habían sido cargados en una jaula. Atrás solo quedó una larga senda de destrucción, viviendas deshechas, animales mutilados, cosechas quemadas. A esos que tuvieron la suerte, o la desdicha de ser ignorados, ya no les quedaba nada por lo que permanecer en sus tierras, y a causa de su triste migración fue como la voz se esparció por el resto de pueblos costeros. Es un enero caluroso,
pensó Dusta, si el dios del sol seguía con su habitual rutina. Eso significaba que en el norte la necesidad había golpeado sus puertas, y carentes de candidatos para sus sacrificios se habían visto obligados a expandir su territorio de búsqueda. Ella se puso de pie en medio de la asamblea, donde cada representante de las tribus se había congregado alrededor de esa mesa. Entonces golpeó con su puño la rústica madera de bordes irregulares, haciendo tambalear las jarras que sobre ésta se apoyaban. El semblante sereno que tanto la caracterizaba y por lo que era reconocida, ya no estaba en ese rostro. En su lugar, el aire solemne con el que solía ser recordada cada vez que portaba su escudo, lo ocupaba. Y con él, toda la convicción que ella misma creía perdida. Esconderse y esperar no iba a mantenerlos a salvo. Los invasores regresarían tarde o temprano. Ella lo sabía mejor que nadie, y para cuando eso sucediese, en los corazones de esos aldeanos ya no debería de quedar rastro alguno de piedad. Había sido una dura cabalgata para ambos. Día y noche habían cubierto una gran distancia casi sin descanso, pero todo ese esfuerzo había rendido sus frutos, ya que ante las amuralladas ruinas del imperio al que alguna vez perteneció, logró alcanzar a la caravana de soldados. El pelotón que había sido descrito por los ancianos no estaba presente, probablemente estos habían continuado su viaje hasta la capital norteña, dejando atrás a solo un puñado de hombres. Estos se encargaban de guiar a los bueyes que tiraban de la carreta con los cautivos, así como de mantener a raya a cualquier bandido que fuera lo suficientemente estúpido como para acercarse. Ante la carencia de guerreros que se les opusieran, se habían vuelto confiados, no creían necesario que todo un destacamento se retrasase para mantener el ritmo de los animales de carga. Dusta acampó detrás de una colina cercana, para hacia el amanecer comenzar con el solitario asalto. Sabía que no debía confiarse de sus acérrimos enemigos a pesar de sentirse increíblemente optimista. Después de todo, ninguno de ellos parecía estar bien armado y mucho menos bien entrenado. Con la luna llena como único testigo, prometió matarlos a todos, liquidarlos rápidamente y liberar a esa pobre e inocente gente del terrible destino que les aguardaba. Esa noche no encendió fuego, no podía darse el lujo de que descubrieran su presencia y anticipasen el ataque. Se colocó la rústica armadura lo más ajustada posible, y puso a prueba su movilidad lanzando unas estocadas al aire, cortando la oscuridad como si se tratase del propio Sorem el que estuviese frente a ella. Luego de descansar unas pocas horas con la intención de recuperar algo de fuerzas, se dedicó enteramente a su espada. Después de la caída del sol y sosteniendo las riendas de su corcel, se alejó colina abajo hasta un arroyo cercano donde ya no pudo escuchar el clamor de las espadas. Los norteños, luego de haber cenado, comenzaron a entrenar torpemente junto a su fogata, riendo y golpeando el acero con una destreza que le recordaba a los exámenes de admisión. Tiempos lejanos donde debía supervisar a los reclutas del ejército sureño, mucho antes de adquirir su rango. Iluminada por una amplia luna, e hincada frente al estanque de agua del que Milton bebía, se dispuso a afilar y pulir su acero durante horas. Sobre ella no había ni una sola nube en el firmamento, y la esfera de plata se reflejaba sobre la sinuosa superficie del agua, entrecortándose por las perturbaciones que su corcel causaba sobre esa cristalina superficie. Era ese breve instante justo antes de la claridad cuando sintió como si una intensa llamarada emanara de su pecho, energía que la llenó de valentía y seguridad, de pura convicción. Sus piernas se impulsaron por sí solas y su puño aferró con fuerza la empuñadura de su espada. La hora había llegado, el momento de estrellar escudos, de hendir la carne. Era tiempo de templar el acero de su tosca espada con la sangre de sus enemigos, los hombres que le habían arrebatado todo lo que alguna vez amó. Colina abajo cabalgó, con la fresca brisa de la madrugada colándose por entre las pequeñas rendijas de su yelmo. El soldado más cercano percibió el repicar de los cascos y se puso de pie. Escuchó el jadeo del corcel y giró sobre sí mismo. Sintió la fría espada atravesando su cuello, y el olor a óxido de su sangre impregnó al resto de sus camaradas. 2 sablazos más cortaron la carne hasta que tiró de las riendas. Habían sido 3 bajas en la primera pasada.
Su destreza claramente se había visto mermada por su inactividad. Esa hoja de acero que por tanto tiempo resultó ser como parte de su propio brazo, en ese momento simplemente parecía tan extraña para Faram. Jaló de las riendas y su caballo giró 180 grados. Defraudada por su desempeño, espoloneó a su fiel montura para cargar nuevamente. Pudo despachar a 2 más sin recibir daño alguno. La ventaja de la jinete era innegable y tenía planeado conservarla, abalanzándose entonces contra los corceles norteños, siendo prioridad para ella que no fueran de utilidad para sus enemigos. Enseguida Dusta giró su cabeza rápidamente, como si con un agónico alarido, el acero le hubiese avisado de su inminente llegada. La punta de la jabalina se dirigía directo a su pecho, cortando el aire a una velocidad increíble. Apenas si le dio tiempo para interponer su escudo entre la endeble armadura que la protegía y la lanza hambrienta de carne. A espaldas de la excapitana, y desde una colina cercana, había aparecido un nuevo adversario. Él portaba una capa con los distintivos colores del norte, prenda que ondeaba al viento junto con la brillante y oscura crin de su caballo, ambas flameando azotadas por la fuerte brisa matutina. Justo antes de acometer en dirección a Dusta, el majestuoso corcel revoleó sus patas delanteras. Parecía una escultura de mármol, con cada músculo de su cuerpo tensado y sus fibras resaltando por debajo de ese bruno y lustroso pelaje. El violento impacto de la jabalina sobre su escudo la despojó de su caballo, cuyas riendas no logró aferrar con la fuerza suficiente. Rodó por el suelo entre la hierba alta y la madera astillada. Con premura se incorporó, sujetando la empuñadura de su espada con ambas manos. El dolor en una de ellas era casi insoportable, agudo, como la mordida de un cachorro de lobo. El caballero embestía contra Dusta sin darle tiempo para recuperarse del golpe, sin que el dolor en su brazo amainara, sin atisbo de misericordia. Su enemigo estaba bien ataviado, portaba una armadura de placas color negro azabache, lustrosa y de exquisita manufactura. No se parecía en nada a la del resto de los que se había enfrentado hasta esa instancia. Por primera vez en mucho tiempo el miedo le embargaba, había pasado demasiado desde que no cruzaba espadas con un oponente digno. Un oponente preparado y con verdaderas intenciones de arrebatarle la vida. Su corazón golpeaba contra su pecho, mientras un sudor frío le recorría la espalda. Se paralizó por un instante, pues había logrado identificar la espada con que intentaban abatirla. Esta era para ella una vieja conocida, ya que antes de estar en esas sucias manos, había reposado en la vaina de su propio talabarte durante décadas. Todos esos años de combate habían forjado un vínculo entre esa arma y la guerrera, una unión sellada con incalculables cantidades de sangre norteña, tanta, que le resultaba imposible asegurar a cuántos enemigos había abatido con el rigor de su filo. Ese acero le había pertenecido a su padre antes que a ella, un regalo que había heredado durante su ceremonia de ascensión a capitana. Cegada por la repentina cólera, se puso en guardia y avanzó. El clamor del acero chocando contra el acero era como el susurro de una madre. Ambos sonidos solían ser tan parte de su vida como los bostezos matutinos, solo que hacía demasiado tiempo que no escuchaba ninguno de esos tres. El guerrero era más hábil de lo que ella esperaba, igualándola en destreza y en heridas provocadas. Esos cortes de distinta gravedad desfiguraban cada parte de sus armaduras, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno. En sus mentes no había lugar para la retirada. El intercambio de golpes continuó por minutos, hasta que después de un potente choque entre las hojas, la espada de Dusta se quebró en cientos de pedazos, mientras que la otra le atravesaba el pecho justo en medio del corazón. La guarda del sable había hecho tope contra su esternón, y la hoja emergía desde su espalda como un extraño apéndice. Sobre el cauce plateado corría un delgado pero veloz río escarlata que se escurría por el filo hasta encontrarse con la húmeda tierra. Con el trozo de espada que aún sostenía, Dusta lanzó un corte hacia los dedos de su enemigo, quien se vio obligado a liberar la empuñadura. Entonces ella dio un paso hacia adelante y con todo su impulso le propinó un devastador golpe directo al yelmo. La pieza de metal abollada y con una gran hendidura salió despedida por el impacto, rodando colina abajo solo para detenerse junto a la jaula con los captivos. La excapitana Faram cayó de rodillas. Tenía el corazón partido a la mitad, pues frente a ella se encontraba su pequeño bebé, convertido en un hombre para ese entonces.
Eran sus mismos ojos, los de su difunto esposo. Casi podía jurar que hasta su aroma llegaba a reconocer. Simplemente era el mismo que emanaba de su brazalete. Sus miradas se cruzaron, la de ella empañada de lágrimas. Para él no fue necesaria explicación alguna, tampoco historias que recordar, solo una profunda e inexplicable conexión. Algo en los ojos de ella le hacían comprender que había una historia entre ellos, por más que no la recordara. Sostuvo la espada con ambas manos y la retiró lentamente. En todas direcciones delgados chorros de sangre rociaron el césped circundante. Entonces se agachó frente a ella, necesitaba saber más. Necesitaba saber quién había sido, pero antes de que pudiera vendar sus heridas o mediar palabra alguna, ella se lanzó a sus brazos para fundirse en un fuerte e infinito abrazo. Interminable, o eso le pareció a Dusta, pues segundos más tarde perdería la conciencia desarmándose sobre su pequeño